La viuda estaba sentada en el porche cuando llegó el hombre con el violín. Hacía tanto tiempo que no se oía música en aquella casa que hasta el viento parecía evitar las ventanas. Extendió el instrumento sin decir nada, simplemente apoyándolo contra la cerca de madera podrida, como quien abandona algo que ya no sirve. El violín no tenía cuerdas. El lateral estaba agrietado, dejando al descubierto la oscura madera del interior, y la tapa parecía a punto de soltarse. Era un objeto muerto, un cadáver sónico que alguien decidió dejarle, porque las viudas son lugares donde las cosas se olvidan. Ella aceptó sin preguntar, no porque quisiera, sino porque ya había aprendido que la negativa solo prolonga la conversación. El hombre se fue antes de que el sol se ocultara por completo tras las colinas. Si estás viendo esta historia desde algún lugar del mundo, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves, porque lo que sucede después no debería haber permanecido enterrado. Y tanto tiempo. La casa estaba al final de un camino de tierra que ya nadie usaba. Era pequeña, de paredes gruesas y techo bajo, rodeada de árboles que crecían torcidos como si la tierra los rechazara. Dentro, el silencio era denso, casi sólido. No había reloj, pero sabía la hora por la luz que entraba por la ventana de la cocina. Por la mañana, el sol dibujaba una línea recta sobre las tablas desgastadas del suelo. Por la tarde, esa línea desaparecía y todo se volvía gris. Había vivido sola desde que su esposo murió 3 años antes. No había hijos, no había parientes cercanos, solo existía la rutina. Despertarse, hacer café en una tetera de hierro, limpiar la casa que nunca se ensuciaba, cocinar para una persona. El campo circundante parecía vacío, pero ella sabía que no lo estaba. Había ojos ocultos en las ventanas de casas lejanas. Había bocas que susurraban su nombre. Colocó el violín sobre la mesa de la cocina. La madera estaba fría al tacto, áspera por momentos, lisa por otros. Había huellas dactilares en el lateral, rastros de quien lo había sostenido antes. La tapa estaba ligeramente suelta, sujeta por clavos oxidados que cedían al más mínimo movimiento. No sabía por qué se lo había traído el hombre. Quizás porque las viudas aceptan cualquier cosa. Quizás porque sabía que ella no haría preguntas. El instrumento olía a moho y madera vieja, como si hubiera estado guardado en algún lugar húmedo durante años. Pasó los dedos por la grieta del lateral, sintiendo la textura desigual de la madera expuesta. No había belleza allí, no había función, era solo un objeto roto que alguien ya no quería. Pero algo le impidió tirarlo, algo pequeño, casi imperceptible, como un susurro que aún no había tomado forma. Antes de que todo se desmoronara, ella había sido una campesina más. Se levantaba temprano, preparaba café, mientras su marido se ponía las botas para ir a trabajar a los campos de otros. No poseían tierras, solo su casa y un pequeño terreno donde crecían patatas y zanahorias. Su marido era un hombre tranquilo, de manos grandes y ojos cansados, que regresaba al final del día cubierto de tierra seca y sudor. Nunca se quejaba, nunca alzaba la voz, pero ella veía el peso sobre sus hombros, la curva que se acentuaba con los años. Vivían con sencillez, casi invisibles, como tantos otros en esa región olvidada por el tiempo. Había una rutina que los sostenía. Él trabajaba, ella cuidaba de la casa y los domingos iban al pueblo a comprar harina y sal. No eran infelices, simplemente eran demasiado pequeños para que alguien los notara. Recordó el día en que su marido trajo a casa una caja de madera llena de clavos oxidados. Dijo que los había encontrado en el granero donde trabajaba y que su jefe los iba a tirar. Siempre hacía lo mismo. Traía a casa cosas que otros desechaban, una silla sin asiento, un cubo agujereado, trozos de cuerda. Decía que todo podía servir para algo, que nada debía desperdiciarse. Ella nunca se quejó, pero tampoco lo entendió.
La casa se llenó de objetos inútiles, amontonados en los rincones, guardados debajo de la cama, colgados en las paredes. Cuando él murió, miró a su alrededor y se dio cuenta de que vivía rodeada de cosas que nunca se habían usado. La caja de clavos seguía debajo del fregadero, la silla sin asiento apoyada contra la pared, todo esperando una reparación que nunca llegaría. Su esposo murió repentinamente una tarde de agosto. Estaba en el campo cuando se desplomó. Dijeron que simplemente se le paró el corazón. Se enteró por la esposa del jefe, quien apareció en la puerta con el rostro serio y las manos cruzadas sobre el delantal. No hubo explicación ni despedida. Solo la noticia, seca e ineludible, como una piedra arrojada al agua. Fue a buscarlo. Su cuerpo yacía en el suelo, cubierto por una tela vieja. Aún tenía las botas puestas. No lloró delante de nadie. Esperó a estar sola, dentro de la casa, con la puerta cerrada, para dejar salir el sonido. Después de eso, el silencio se instaló por completo. No se oyeron más pasos pesados en el porche, ni el sonido del agua vertiéndose en la palangana, ni su respiración junto a la de ella durante la noche. Los vecinos aparecieron los primeros días, trayendo pan y palabras que no significaban nada. Se quedaron poco tiempo mirando a su alrededor con incomodidad, como si la casa estuviera contaminada por la muerte. Les dio las gracias, cerró la puerta y tiró el pan, no porque no tuviera hambre, sino porque no podía tragar nada que saliera de aquellas manos. Había algo en sus ojos que la incomodaba. Una especie de lástima mezclada con alivio de que no fueran ellos los que habían muerto. Después de unas semanas, las visitas cesaron. El pueblo era pequeño y la atención se centró en otras cosas. Cosechas, bodas, peleas familiares. Volvió a ser invisible, pero esta vez de una manera diferente. Antes la ignoraban por ser común. Ahora la ignoraban por ser viuda. Y las viudas en ese lugar eran como sombras. Todos sabían que existían, pero nadie las miraba directamente. Empezó a vivir aún más retraída. Solo iba al pueblo cuando era necesario, siempre al caer la tarde, cuando había menos gente en las calles. Compraba lo mínimo: harina, sal, a veces un trozo de carne seca. Pagaba en silencio y volvía por el mismo camino, siempre cabizbajo. La gente no le hablaba, pero hablaban de ella. Sentía sus miradas, oía los susurros que cesaban al acercarse. Decían que se estaba volviendo rara, que pasaba días enteros encerrada en su casa, que hablaba sola. No era cierto, pero no se molestaba en negarlo. Dejar que hablaran era más fácil que intentar explicar algo que ni ella misma entendía. Lo cierto es que estaba desapareciendo lentamente, como pintura descolorida por el sol, y a nadie parecía importarle. Fue en ese estado de suspense que llegó el hombre con el violín. Ella no lo conocía bien, solo de vista. Trabajaba en una de las granjas más grandes, cerca de la carretera principal. No dijo dónde había conseguido el instrumento, no explicó por qué se lo traía, simplemente lo dejó allí, como para librarse de un peso. Ella lo aceptó porque no había razón para negarse, porque las viudas son lugares donde las cosas mueren en paz, porque tal vez ya estaba acostumbrada a ser el destino final de todo lo que nadie más quería. El violín permaneció sobre la mesa durante 3 días antes de que volviera a tocarlo. Pasaba junto a él, lo miraba, pero no se acercaba. Había algo en ese objeto que la perturbaba, una sensación de que no estaba allí por casualidad, como si alguien la hubiera elegido específicamente, como si hubiera una razón oculta que aún no podía ver. En la mañana del 4.º día decidió abrir el violín. No había ningún plan, solo el impulso de hacer algo con las manos. La tapa estaba sujeta por clavos viejos que se dieron fácilmente cuando la forzó con el cuchillo de cocina. La madera crujió, liberando un fuerte olor a moho y aire viciado. Dentro
esperaba encontrar solo el vacío, característico de los instrumentos musicales, ese espacio hueco que amplifica el sonido. Pero había algo más. Hojas de papel, dobladas con sumo cuidado, estaban atrapadas entre la madera interior y la tapa. Sacó las hojas lentamente, sintiendo la fragilidad del material entre sus dedos. Eran partituras musicales, escritas a mano en tinta negra, ya descoloridas en algunos lugares. Las líneas temblaban ligeramente, como si quien las escribió tuviera prisa o miedo. Había símbolos que no reconoció, notas en los márgenes, pequeños dibujos que parecían mapas o instrucciones codificadas. Extendió las partituras sobre la mesa, una al lado de la otra. Eran 6 hojas en total, cada una llena de arriba abajo con notas musicales y palabras escritas con letras pequeñas y apretadas. No era música común, había repeticiones obsesivas de ciertas secuencias, pausas demasiado largas, compases que no tenían sentido para alguien que solo conocía los fundamentos de la teoría musical. No podía leer partituras con fluidez, pero algo en esas hojas la inquietaba profundamente. Era como si intentaran decir algo más allá del sonido, como si cada nota fuera una palabra disfrazada. En el margen de la tercera hoja había un nombre escrito con una letra diferente, más firme, para quienes saben escuchar lo que nunca se ha dicho. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era solo música, era un mensaje, una advertencia, o tal vez una confesión que alguien no se había atrevido a decir en voz alta. Hojeó las páginas buscando más información. En el reverso de la última partitura encontró un dibujo rudimentario, un sendero que conducía desde un punto marcado con una X a una estructura rectangular, probablemente un granero o cobertizo. Había flechas que indicaban direcciones, pequeñas notas sobre árboles y puntos de referencia naturales. No era un mapa completo, pero era suficiente para reconocer que estaba en algún lugar cercano, dentro de la misma región. Conocía esos campos. Había caminado por esos senderos durante años. El dibujo apuntaba al sur, hacia las granjas abandonadas más allá del arroyo seco. Ya nadie iba allí. El terreno era irregular y los edificios estaban en ruinas. Pero alguien, en algún momento, lo había considerado lo suficientemente importante como para marcar ese lugar en una partitura escondida dentro de un violín roto. El descubrimiento trajo consigo una oleada de preguntas que no pudo responder. ¿Quién había escrito esas partituras? ¿Por qué? ¿Estaban ocultas? Y lo más importante, ¿por qué le habían traído el violín específicamente a ella? No era música. No tenía conexión con nadie que tocara instrumentos. Su vida era demasiado simple para secretos de ese tipo. A menos que no lo fuera. A menos que hubiera algo en su esposo, en la casa, en ese terreno olvidado que nunca hubiera notado. Recordó al hombre que trajo el violín, cómo lo dejó sin dar explicaciones, la prisa con la que se fue. Había miedo en ese gesto. No era solo el acto de deshacerse de un objeto inútil. Era el acto de transmitir algo peligroso, algo que le quemaba las manos. Ella guardó la partitura en una caja de metal debajo de la cama. Él cerró la casa con llave y se fue. El sol estaba alto, pero el aire era frío, típico de esa época del año cuando aún persiste el invierno. Ella siguió el camino de tierra hasta llegar al pueblo. Él necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podía empezar a buscar: la casa del hombre que había traído el violín. Vivía cerca de la iglesia, en un edificio pequeño y mal mantenido, con ventanas sucias y el techo remendado. Llamó a la puerta 3 veces. Nadie respondió. Volvió a llamar, con más fuerza. Oyó pasos vacilantes dentro, como si alguien estuviera decidiendo si abrir o no la puerta. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció el rostro del hombre, tenso y pálido. Él no la dejó entrar.
Se quedó en la puerta, bloqueándole el paso con el cuerpo. Ella le preguntó por el violín, de dónde venía, por qué se lo habían traído. El hombre apartó la mirada clavando la vista en el suelo. Dijo que no sabía nada, que solo había seguido una orden, que alguien le había pedido que llevara el instrumento a su casa y que lo había hecho sin preguntar. Ella insistió. ¿Quién había dado la orden? Él negó con la cabeza, negándose a responder. Había miedo real en sus ojos, el tipo de miedo que hace que la gente mienta incluso cuando la verdad sería más fácil. Murmuró algo sobre no entrometerse en asuntos que no eran suyos, sobre dejar el pasado donde estaba. Luego cerró la puerta, suave pero firmemente. Ella se quedó allí unos segundos, mirando la madera desgastada de la puerta, sintiendo la humillación subir como bilis a su garganta. Regresó a casa con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. La injusticia no residía solo en no recibir respuestas. Era darse cuenta de que todos a su alrededor sabían algo que ella desconocía, que existía un secreto compartido, protegido por un pacto silencioso del que había sido excluida. Su esposo nunca había mencionado nada sobre violines, sobre música oculta, sobre lugares marcados en mapas secretos. ¿Lo sabía? ¿Había muerto llevándose consigo una verdad que ahora intentaba alcanzarla a través de un instrumento roto? Sintió rabia, no contra su esposo, sino por la forma en que todo conspiraba para mantenerla en la ignorancia, como si fuera demasiado débil o demasiado insignificante para soportar la verdad, como si las viudas solo debieran aceptar, nunca cuestionar, nunca buscar. Pero algo dentro de ella se negaba a obedecer. Si sigues aquí, siguiendo cada palabra de esta historia, suscríbete al canal, porque lo que descubrió después lo cambió todo, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Pasó la noche despierta mirando la partitura a la luz de la lámpara. Intentó tocar mentalmente las melodías escritas, imaginando cómo sonarían si el violín tuviera cuerdas. Pero la música no salía. Solo un silencio denso, cargado de tensión. Había algo erróneo en esa composición, algo que no era accidental. Las repeticiones, las pausas exageradas, los símbolos extraños, todo parecía intencionado, como si el autor intentara comunicar algo que no se podía decir directamente. Tomó una de las hojas y la sostuvo a contraluz. Por un momento, creyó ver marcas de agua, sombras que formaban palabras, pero al parpadear, desaparecieron. Quizás era solo cansancio, o quizás era la verdad que empezaba a revelarse en capas, lentamente, como quien despega una vieja herida. A la mañana siguiente tomó una decisión. Iría al lugar marcado en el mapa, no porque esperara encontrar nada específico, sino porque no hacer nada sería lo mismo que aceptar la derrota. Sería reconocer que no importaba, que su ignorancia era cómoda para todos los demás. Se puso su abrigo más grueso, se calzó las botas de su esposo que aún estaban cerca de la puerta y se metió la partitura en la blusa, apretada contra el pecho. El viaje era largo y sabía que no regresaría el mismo día. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que por primera vez, desde la muerte de su esposo, sentía algo más que vacío. Sintió rabia, sintió determinación, sintió que se estaba cometiendo una injusticia, no solo contra ella, sino contra alguien que había escrito esas notas con manos temblorosas, esperando que algún día alguien las escuchara. Salió de casa mientras el sol aún estaba bajo, tiñendo el cielo de un naranja pálido. El camino de tierra se extendía ante ella, como una herida abierta en el paisaje, rodeado de campos secos y árboles retorcidos. El frío de la mañana le mordía la cara y el viento traía el olor a tierra húmeda y hojas podridas. Solo llevaba un pequeño paquete de pan duro y una botella de agua. La partitura estaba presionada contra su pecho, bajo su blusa, calentándole la piel como si tuviera vida propia. Con cada paso sentía su peso.
no físico, sino emocional, como si cargara con las palabras no dichas de alguien que ya no podía hablar. El camino era irregular, lleno de piedras sueltas y baches dejados por la lluvia. Tropezó 2 veces en los primeros minutos, pero continuó. Parar significaría pensar, y pensar significaría retroceder. El sendero que conducía al sur rara vez se usaba. La vegetación crecía a los lados, invadiendo el espacio por donde antes pasaban carretas y animales. Las ramas secas crujían bajo sus pies, el sonido resonando en el silencio de la mañana. No había pájaros, no había voces, solo el crujido de los árboles en el viento y el sonido de su propia respiración, cada vez más pesada. Recordó cuando era niña y su madre la llevaba por aquellos campos a recoger hierbas medicinales. Su madre conocía cada planta, cada raíz, cada hoja que curaba o mataba. Decía que la tierra guardaba secretos que solo se revelaban a quienes sabían escuchar. Nunca entendió qué significaba eso. Ahora, caminando sola por ese camino olvidado, comenzaba a comprender. La tierra no hablaba con palabras, hablaba con ausencias. El sol salía lentamente, pero el frío persistía. Se arrebujó en el abrigo, cubriéndose el cuello. Tenía las manos entumecidas y los dedos empezaron a hormiguearle. Pensó en regresar, en abandonar esa búsqueda inútil. Pero algo la impulsaba, una fuerza que no provenía de la razón, sino de algo más profundo. Era la misma fuerza que la hacía aceptar el violín, que la hacía abrir la tapa, que la hacía leer esas partituras incluso sin comprenderlas del todo. Era la negativa a permanecer ignorante, la negativa a ser solo otra viuda olvidada, esperando en silencio la llegada de la muerte. Había pasado 3 años desapareciendo lentamente, aceptando la invisibilidad como su destino. Pero ahora, con esas sábanas apretadas contra el pecho, sentía que había algo más grande que ella, algo que necesitaba ser escuchado. Pasó junto a una casa abandonada, con las paredes desmoronándose y el techo derrumbándose. La puerta estaba abierta, meciéndose ligeramente con el viento. Se detuvo un momento y miró dentro. Había muebles cubiertos de polvo, retazos de tela rasgada, fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Alguien había vivido allí una vez. Alguien había despertado en esa cama, cocinado en esa estufa, mirado por la ventana esperando a alguien que nunca llegó. Ahora todo era ruina, todo era olvido. Sintió una opresión en el pecho, no de tristeza sino de reconocimiento. Esa casa era en lo que ella misma se estaba convirtiendo, un lugar vacío donde las cosas venían a morir. Le dio la espalda y siguió caminando, ahora más rápido como si huyera de una verdad que aún no quería aceptar del todo. El camino comenzó a descender, siguiendo el contorno de una colina. A la izquierda había un arroyo seco, solo piedras y barro endurecido. A la derecha, el campo se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado de árboles solitarios y cercas rotas. Consultó el mapa mental que había hecho a partir del dibujo de la partitura. Debía seguir la orilla del arroyo hasta llegar a una bifurcación y luego girar a la derecha. El granero marcado en el mapa estaba a unas 2 horas de caminata desde allí. Miró al cielo. El sol ya estaba a medio camino de su cenit. Si continuaba a ese ritmo, llegaría a su destino a primera hora de la tarde. La pregunta era, ¿qué encontraría allí? Y más importante aún, ¿estaría preparada para ver? El cansancio empezó a pesarle en las piernas. Se detuvo cerca de un árbol grande, de tronco grueso y raíces expuestas, y se sentó en el suelo. Sacó la botella de su bulto y bebió un sorbo de agua. Estaba tibia, con un sabor metálico. Cerró los ojos un instante, sintiendo el viento frío en la cara. Pensó en su marido. Recordó cómo miraba el horizonte al final del día, con esa expresión distante, como si viera algo que ella no podía ver.
Sabía de esas partituras. Tenía alguna conexión con el violín. Nunca había visto un instrumento musical en la casa. Nunca lo había oído hablar de música. Pero quizá había cosas sobre su marido que desconocía. Quizá él también tenía sus secretos, sus penas ocultas, sus verdades enterradas. Se levantó y continuó. La bifurcación del camino apareció después de otra media hora de caminata. Giró a la derecha, siguiendo un sendero aún más estrecho, casi invisible bajo la vegetación. Las espinas le arañaron las piernas a través de su gruesa falda. Las piedras afiladas lastimaron sus pies, incluso dentro de sus botas. Pero no se detuvo. El dolor físico fue bienvenido, casi reconfortante. Era algo concreto, algo que podía sentir y nombrar, a diferencia del dolor que llevaba dentro, el que no tenía forma, que no sangraba, que no sanaba. Tropezó con una raíz y cayó de rodillas. Sus manos se abrieron para amortiguar la caída y la piel de sus palmas raspó contra las piedras. Se quedó allí unos segundos, respirando profundamente, saboreando la sangre en su boca donde se había mordido la lengua. Luego se levantó y continuó. El granero apareció en el horizonte como una sombra oscura contra el cielo. Gris. Era un edificio antiguo, con la madera ennegrecida por el tiempo y el techo parcialmente derrumbado. Se alzaba aislado en medio de un campo vacío, sin vallas, sin otras edificaciones cercanas. Se detuvo a una distancia prudencial, observando. No había señales de vida, ni humo ni movimiento, solo el viento empujando la puerta suelta que crujía irregularmente. Sintió que se le aceleraba el corazón. Algo andaba mal en ese lugar, algo que la hacía querer darse la vuelta y correr, pero había recorrido todo ese camino. Había caminado durante horas, se había lastimado, había cargado con esas partituras como si fueran sagradas. No podía rendirse ahora. Si has seguido este viaje hasta ahora, suscríbete al canal. Eres tan parte de esta búsqueda como ella, y lo que viene a continuación requiere testigos. Se acercó lentamente, atenta a cualquier sonido. El granero tenía una puerta ancha, hecha para el paso de carretas, y una más pequeña junto a ella. Eligió la más pequeña y la empujó con cuidado. La madera crujió, pero cedió. Dentro, la oscuridad era casi total. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse. Poco a poco, empezaron a aparecer formas, montones de heno podrido, herramientas oxidadas colgadas de las paredes, cuerdas colgando de las vigas. El olor era fuerte, una mezcla de moho, madera vieja y algo más, algo orgánico y desagradable que no pudo identificar. Dio unos pasos dentro, pisando con cuidado. El suelo era de tierra compactada, irregular, con agujeros donde se había acumulado y secado el agua de lluvia. Había huellas antiguas, de ruedas, de animales, pero nada reciente. Al fondo del granero había una escalera de madera que conducía a un segundo piso, una especie de ático donde probablemente almacenaban más heno o equipo. Miró hacia arriba, vacilante. La escalera parecía podrida, los escalones torcidos y agrietados, pero algo la llamaba allí. Tal vez era solo intuición, o tal vez era el hecho de que el mapa no terminaba en el granero, sino que apuntaba a algo más arriba. Probó con cuidado el primer escalón. La madera crujió, pero aguantó. Subió lentamente, agarrándose al borde, distribuyendo su peso. Cada paso era una apuesta, cada movimiento un riesgo calculado. Cuando llegó arriba, encontró un espacio pequeño y sofocante, con un techo bajo y una ventana rota, por la que se filtraba una franja de luz grisácea. Allí, en un rincón, había una caja de madera. No era grande, quizá del tamaño de una caja de herramientas, pero estaba bien, conservada como si alguien la hubiera cuidado. Se arrodilló junto a ella y limpió el polvo de la tapa con la manga de su abrigo. No tenía cerradura, solo un simple gancho. La abrió con manos temblorosas. Dentro encontró cartas,
docenas de ellas, atadas con cordel, dirigidas a nombres que no reconoció, y debajo de las letras, otro violín, más pequeño que el primero pero completo, con cuerdas, con barniz aún brillante en algunos puntos, y sujeta al mástil del instrumento había una etiqueta de papel amarillento que decía, con letra firme, «Para quien tenga el coraje de tocar lo que ha sido silenciado». Cogió el violín con cuidado, sintiendo su peso en las manos. No era un objeto muerto como el otro. Este aún tenía voz. Pasó los dedos por las cuerdas. El sonido era débil, desafinado, pero real. Era la primera vez en años que escuchaba música. La primera desde la muerte de su marido. El sonido resonó en el silencio del granero, breve y frágil, pero suficiente para romper algo en su interior. Se sentó en el viejo suelo de madera, con el violín en el regazo y las cartas esparcidas por todas partes. Abrió una al azar. La letra era la misma que la de la partitura, temblorosa y apretada. La carta empezaba así: «Escribo porque no puedo hablar. Escribo porque si no dejo constancia de esto, será como si nada hubiera pasado». Leyó la carta entera, luego otra, y luego otra. Cada una contaba una parte de la historia. Cada una revelaba un nombre, un rostro, una injusticia. Y todas terminaban con la misma firma, un nombre que conocía, un nombre que había oído mencionar a su marido una vez, años atrás, en voz baja y con la mirada perdida. Las cartas hablaban de tierras robadas, contratos falsificados y familias desalojadas por la fuerza. Hablaban de un hombre poderoso que controlaba la región, que sobornaba a las autoridades, que borraba pruebas. Hablaban de resistencia silenciosa, de intentos de denuncia que nunca condujeron a nada. Y hablaban de música, de cómo ese hombre en particular usaba la música como fachada, como una forma de parecer culto y civilizado mientras destruía vidas tras bambalinas. Las partituras no eran solo música, eran códigos, eran formas de registrar información que no podía escribirse abiertamente. Cada nota correspondía a una fecha, cada pausa a un nombre, cada repetición a un crimen. Era ingenioso, era desesperado. Era el último intento de alguien que sabía que no sería escuchado en vida, pero esperaba ser comprendido después de la muerte. Sintió náuseas subiendo por su garganta. Todo empezaba a tener sentido de una forma horrible. Su marido nunca le había hablado de ello directamente, pero ahora recordaba pequeñas señales. Las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en la habitación, los largos silencios durante las comidas, la forma en que evitaba ciertos nombres. Él lo sabía. Quizás no todo, pero lo suficiente como para sentir miedo. Y alguien, en algún momento, había decidido que ella también necesitaba saberlo. Por eso el violín, por eso la partitura, por eso el mapa, no fue casualidad, fue intencional. Fue un acto de confianza o desesperación, no estaba muy segura, pero también era una carga, porque ahora que lo sabía, no podía simplemente olvidarlo. No podía irse a casa y fingir que no había pasado nada. La verdad, una vez conocida, no puede ser desconocida. Guardó las cartas en la caja, junto con el violín más pequeño. Bajó las escaleras con cuidado, cargando la caja en brazos. Pesaba, pero no le importaba. Salió del granero y miró a su alrededor. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Tenía que volver. Pero no de la misma manera, no de la misma manera. Algo había cambiado irreversiblemente. Ya no era solo una viuda olvidada, era una testigo, era la guardiana de un secreto que había costado vidas. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con él. Si debía volver a ocultarlo, protegiéndose, o si debía exponerlo, arriesgándolo todo. La elección no era sencilla, pero por primera vez en 3 años, sintió que tenía una opción, y eso, en sí mismo, era una forma de libertad. El camino de regreso fue más rápido,
pero más doloroso. Tenía el cuerpo cansado, los pies hinchados, las manos magulladas. La caja pesaba más y más a cada paso. Tuvo que detenerse varias veces para descansar, apoyándose en los árboles, sentada en las rocas. La noche comenzó a caer cuando aún estaba a 1 hora de casa. El cielo se volvió púrpura, luego gris oscuro, y las estrellas comenzaron a aparecer frías y distantes. No tenía linterna, solo la luna creciente para iluminar el camino. Las sombras se hicieron más profundas y comenzaron los sonidos de la noche. Grillos, búhos, el susurro de pequeños animales en la vegetación. Tenía miedo, pero siguió adelante. Miedo de tropezar en la oscuridad, de perderse, de encontrarse con algo o alguien en el camino. Pero el miedo a detenerse era mayor. Cuando por fin divisó la casa, sus piernas casi cedieron de alivio. El edificio estaba oscuro, exactamente como lo había dejado. Sin ventanas rotas, sin puertas forzadas. Entró, cerró todo con llave y dejó la caja sobre la mesa. Luego se desplomó en la silla, todavía con el abrigo y las botas puestos. No tuvo fuerzas para quitárselos. Él se quedó allí, respirando con dificultad, sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo. Pero junto con el dolor había algo más, una nueva claridad. La comprensión de que su vida, incluso pequeña y olvidada, se había conectado con algo más grande, que el violín sin cuerdas no era solo un objeto roto, sino un grito de ayuda que había trascendido el tiempo, y que ella, de entre todas las personas, había sido elegida para responder. Aún no sabía cómo, pero yo sabía que no podía ignorarlo. Gracias por haberte quedado hasta ahora. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, porque lo que ella decida hacer ahora, lo determinará todo. La partitura original seguía apretada contra su pecho, húmeda de sudor y arrugada por el viaje. La sacó con cuidado y la colocó junto a la caja. Luego se levantó, fue al lavabo y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el oscuro cristal de la ventana. Vio a una mujer mayor de lo que recordaba, con los ojos hundidos y el rostro marcado por el cansancio. Pero también vio algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. Ya no era una sombra, ya no era un lugar donde las cosas venían a morir. Era alguien que había caminado sola hasta el final del camino, que había abierto puertas que deberían haber permanecido cerradas, que había leído palabras que nunca debieron haber sido escritas, y ahora necesitaba decidir si esas palabras merecían ser escuchadas, o si el silencio, al final, era más seguro para todos. La noche se hizo más profunda. Encendió la lámpara y volvió a sentarse a la mesa. Abrió la caja y sacó una de las cartas. La leyó de nuevo, despacio, prestando atención a cada palabra. Luego cogió otra y otra. Pasó horas así, leyendo y releyendo, hasta que las palabras empezaron a entrelazarse en su mente, formando una narrativa completa, coherente y absolutamente devastadora. Era la historia de toda una región silenciada por la fuerza, el miedo y la complicidad. Era la historia de personas como ella y su marido, demasiado pequeños para ser notados, pero lo suficientemente grandes como para ser destruidos cuando se volvían inoportunos. Y también era la historia de alguien que había intentado resistir de la única manera que conocía, transformando la verdad en música, con la esperanza de que algún día alguien aprendiera a leer las notas correctas. A la mañana siguiente, la despertó alguien que llamaba a la puerta. El sonido era suave, pero insistente. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. El viaje del día anterior la había marcado profundamente. Abrió la puerta apenas una rendija y se encontró con una anciana, encorvada por la edad, con un chal oscuro sobre los hombros. No la conocía bien, solo de vista.
Era la señora que vivió en la última casa antes del bosque, sola durante años. La mujer no dijo nada, solo extendió una pequeña cesta cubierta con un paño. Dentro había pan fresco, aún caliente, y un trozo de queso envuelto en papel. Miró a la viuda con ojos profundos y cansados, pero había algo más allí, una especie de reconocimiento silencioso. Entonces, antes de darse la vuelta para irse, susurró una sola frase. Yo también guardaba secretos que ardían, y desapareció camino abajo. Se quedó en el umbral, sosteniendo la cesta, intentando comprender el significado de aquellas palabras. No había sido un acto de caridad cualquiera, había sido un reconocimiento. La anciana lo sabía. De alguna manera sabía que la viuda había encontrado algo, que había cruzado la línea invisible que separaba al ignorante del cómplice. Cerró la puerta lentamente y colocó la cesta sobre la mesa junto a la caja de madera y la partitura. Comió el pan en silencio, masticando despacio, saboreando el sabor sencillo y reconfortante. Era la primera comida decente que había probado en días. Después del desayuno, recogió las cartas de nuevo y empezó a organizarlas por fecha. Había un patrón. Las más antiguas eran de hacía 10 años, las más recientes de hacía solo 3. La última carta había sido escrita unos meses antes de que muriera su marido. La coincidencia era imposible de ignorar. Pasó todo el día leyendo y tomando notas. Creó una línea de tiempo mental, conectando eventos, nombres y lugares. Cada letra era una pieza de un inmenso rompecabezas y poco a poco la imagen completa comenzó a emerger. El hombre, mencionado en las cartas, un acaudalado granjero que controlaba gran parte de las tierras de la región, había construido su imperio sobre la ruina de docenas de pequeñas familias. Utilizó contratos ilegibles, falsos testigos y la complicidad de las autoridades locales. Cuando alguien se resistía, simplemente desaparecía. No literalmente, sino socialmente. Perdían el acceso al crédito, al trabajo y a la ayuda. Quedaban aislados hasta que no les quedó más remedio que vender sus tierras por casi nada o simplemente abandonarlas. Y el hombre, siempre amable y educado en público, tocaba el violín en las fiestas del pueblo, se presentaba como mecenas de las artes y financiaba la pequeña iglesia. Nadie se atrevía a acusarlo, porque acusarlo significaba convertirse en el próximo objetivo. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que su marido probablemente había sido una de esas víctimas. No directamente, sino indirectamente. Trabajaba en tierras que habían sido confiscadas de esa manera. Recibía un salario de hombres que habían amasado fortunas con el silencio forzado de otros. Y tal vez, en algún momento, había descubierto algo. Tal vez había visto documentos, escuchado conversaciones, presenciado algo que no debía. Y tal vez eso le había costado la vida. Muerte súbita en el campo, sin una explicación médica clara, sin investigación. Solo la palabra del jefe de que su corazón se había parado. Recordó el rostro del jefe en el funeral, serio y respetuoso, ofreciendo sus condolencias en voz baja. Ahora esa imagen cobraba un significado diferente. No era respeto, era un alivio disimulado. Era la certeza de que otro secreto más había sido enterrado junto con el cuerpo. La tarde cayó con una llovizna. Se sentó cerca de la ventana, escuchando el sonido de las gotas de lluvia sobre el tejado. Era un sonido reconfortante y repetitivo que la tranquilizaba. Por primera vez en días no sentía miedo, sentía claridad, sabía lo que tenía que hacer, aunque aún no supiera cómo. La partitura y las cartas no podían permanecer ocultas para siempre, pero tampoco podían exhibirse al azar. Había un momento adecuado, una manera adecuada, y necesitaría ayuda. Pensó en la anciana que había traído el pan. Pensó en el hombre que había dejado el violín. Pensó en cuántas otras personas en ese pueblo guardaban secretos similares, devoradas por el miedo.
O el agotamiento. Quizás no estaba tan sola como imaginaba. Quizás había otros que, como ella, solo esperaban a que alguien diera el primer paso. Si sientes que esta historia transmite algo importante, algo que no se puede olvidar, suscríbete al canal, porque historias como estas solo sobreviven cuando hay quienes las escuchan. Al caer la noche, encendió la lámpara y cogió el violín más pequeño, el que estaba completo. Volvió a pasar los dedos por las cuerdas, probando el sonido. No sabía tocar, pero sí lo básico. Había visto músicos en el pueblo, en los pocos festivales que aún se celebraban. Tomó una de las partituras e intentó seguir las notas con la mirada mientras movía los dedos por las cuerdas. El sonido que salió era desafinado, áspero, casi doloroso de oír. Pero era sonido, era música, era la voz de alguien que había sido silenciado, intentando hacerse oír de nuevo a través de sus manos. Siguió intentándolo, nota a nota, repitiendo hasta que le dolieron los dedos y se le secó la garganta de tanta concentración. No era perfecto, no era hermoso, pero era real. Y en aquella casa vacía, rodeada de oscuridad y lluvia, aquel sonido frágil e imperfecto parecía lo más importante del mundo. Parecía una promesa, parecía resistencia, parecía esperanza. 3 días después encontró la carta que lo cambiaría todo. Estaba en el fondo de la caja, separada de las demás, dentro de un sobre sellado con lacre rojo. El sello se había roto hacía tiempo, pero los pedazos aún se aferraban al papel amarillento. La abrió con cuidado, sintiendo el peso del gesto. Dentro solo había una hoja de papel, pero la caligrafía era diferente a la de las demás cartas. Era firme, sin temblores, escrita con tinta negra que aún conservaba su brillo. Empezó sin saludo, directo al grano. Si estás leyendo esto, es porque no pude terminar lo que empecé. El violín sin cuerdas fue el último intento. Las partituras son el mapa y la denuncia. Pero hay algo más, algo que no pude escribir en las otras. Cartas porque el riesgo era demasiado grande. El hombre que destruyó tantas vidas no actúa solo. Hay un libro, un registro donde lo anotó todo. Nombres, fechas, cantidades pagadas, testigos comprados. Está escondido en la iglesia, detrás del altar, dentro de una caja de madera que parece ser parte de la estructura. Si se encuentra ese libro, todo se derrumba. Pero quien lo busque necesitará coraje para afrontar lo que viene después. Leyó la carta 3 veces, intentando asimilar cada palabra. Un libro, un registro físico de todos los crímenes. Había estado allí todo el tiempo, escondido en el lugar más improbable y sagrado del pueblo. La iglesia era pequeña, vieja, frecuentada por poca gente. El sacerdote era un anciano silencioso que celebraba misa los domingos y desaparecía el resto de la semana. Nunca había pensado mucho en él. Nunca cuestionó su presencia o ausencia. Ahora, todo parecía sospechoso. ¿Lo sabía el sacerdote? ¿Era cómplice o simplemente ignorante? Y si el libro realmente estaba allí, ¿cómo podría obtenerlo sin ser vista? La iglesia estaba en el centro del pueblo, visible desde varias casas. Cualquier movimiento extraño sería notado. Pero quizás esa era precisamente la razón por la que el libro había permanecido a salvo durante tanto tiempo. Nadie se atrevería a profanar un lugar sagrado. Nadie, excepto alguien que ya no tenía nada que perder. Pasó los siguientes días observando. Fue al pueblo con excusas simples: comprar harina, buscar un trozo de tela, preguntar por semillas. Pero su verdadero objetivo era entender los patrones. Cuando la iglesia estaba vacía, cuando el sacerdote se iba, cuando las calles estaban desiertas. Descubrió que los martes, poco después del mediodía, el sacerdote iba a la casa de una familia adinerada al otro lado del pueblo a almorzar. Se quedaba allí al menos 2 horas. La iglesia permanecía abierta, pero vacía. Era una ventana pequeña, pero suficiente.
El martes siguiente se vistió con ropa oscura, llevó una pequeña linterna en su bolso y esperó. Cuando vio pasar al sacerdote por el camino, encorvado y lento, contó hasta 100. Luego salió de la casa y caminó hacia la iglesia, manteniendo un ritmo normal, como si fuera una visita de oración más. La iglesia olía a cera de vela y madera vieja. La luz se filtraba por las pequeñas ventanas, creando rayos dorados que atravesaban la penumbra. Había 3 filas de bancos a cada lado. Un altar sencillo con un mantel blanco y un crucifijo de madera colgado en la pared. Caminó lentamente hacia el altar, mirando a su alrededor. No había nadie allí. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Detrás del altar, la pared era de madera oscura con paneles verticales. Pasó los dedos por la superficie, buscando alguna irregularidad. En el tercer panel desde la izquierda sintió un borde suelto. Empujó ligeramente y el panel cedió, revelando un espacio hueco. Dentro había una caja de madera, exactamente como se describía en la carta. Era pequeña, sencilla, sin adornos. La sacó con cuidado y la abrió. Allí estaba, un grueso libro encuadernado en cuero marrón, con las páginas manchadas por el tiempo. Le temblaban las manos al sostenerlo. Lo abrió por la primera página. Había un título escrito en cursiva: Registro de transacciones y acuerdos, confidencial. Debajo, una fecha, 1938. Pasó las páginas lentamente, recorriendo con la vista las columnas de nombres y números. Reconoció algunos: familias desaparecidas de la región, tierras que ahora pertenecían al rico hacendado, sumas irrisorias pagadas como compensación. También había nombres de autoridades: el juez del pueblo vecino, el jefe de policía, el exalcalde. Junto a cada nombre, una cantidad. Sobornos documentados con la frialdad de quien jamás imaginó ser descubierto. Se le revolvió el estómago. Era peor de lo que había imaginado. No se trataba de un solo hombre corrupto. Era todo un sistema. Y su esposo, sin saberlo, había vivido y trabajado dentro de esa estructura podrida. Quizás había descubierto algo, quizás había visto ese libro o escuchado a alguien hablar de él, y quizás eso había firmado su sentencia de muerte. La verdad no siempre te libera, a veces mata. Si entiendes la importancia de lo que se revela aquí, suscríbete al canal, porque la verdad, por dolorosa que sea, merece ser preservada. Cerró el libro y miró a su alrededor. Sabía que no podía llevárselo. Si desaparecía, lo buscarían, y ella sería la principal sospechosa. Pero tampoco podía dejarlo allí, sabiendo que podría ser destruido en cualquier momento. Pensó rápido. Sacó la linterna de su bolso, la encendió y comenzó a fotografiar mentalmente las páginas, intentando memorizar los nombres principales, las fechas más importantes. Luego volvió a guardar el libro en la caja, cerró el panel y salió de la iglesia. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos en el pueblo podían oírlo. Caminó despacio, obligándose a aparentar calma. Al llegar a casa, cerró la puerta con llave y se desplomó en una silla. Lo había visto, lo había confirmado. Ya no había dudas, ya no podía fingir ignorancia. El peso de ese conocimiento era abrumador, pero también liberador, porque por primera vez no solo estaba sobreviviendo, estaba actuando, estaba eligiendo dejar de ser invisible. Pasó las siguientes semanas preparándose. No fue una preparación física, sino mental y emocional. Él sabía que no podía presentarse simplemente con acusaciones vacías. Necesitaba pruebas concretas, testigos dispuestos a hablar, una estrategia que no la pusiera en peligro inmediato. Empezó despacio, visitando a personas que sabía que habían sido afectadas por las acciones del granjero. Él no habló directamente del libro ni de las cartas. Solo preguntó por el pasado, por las tierras perdidas, por las familias que se habían ido.
La mayoría apartó la mirada y cambió de tema. El miedo aún era más fuerte que la indignación, pero algunos, los mayores, los que no tenían mucho que perder, empezaron a hablar. En voz baja, con palabras cuidadosas, contaron sus historias. Y ella escuchó atentamente, grabando cada detalle en su memoria, construyendo gradualmente un mosaico de injusticias que corroboraba todo lo escrito en las cartas y el libro. Durante este tiempo, también comenzó a trabajar la tierra alrededor de la casa, no porque necesitara plantar para sobrevivir, sino porque necesitaba algo concreto que hacer con sus manos. Algo que demostrara que seguía viva, que aún tenía control sobre algo. Cavó un pequeño huerto, plantó papas y zanahorias, hierbas que su madre le había enseñado a cultivar. El trabajo era duro, la tierra estaba seca y llena de piedras, pero había algo reconfortante en la repetición de los movimientos. Cavar, plantar, regar. Cada gesto era una afirmación de continuidad, una silenciosa negativa a desaparecer. Sus manos se endurecieron, le dolía la espalda al final del día, pero sentía una extraña satisfacción. Era un dolor productivo, un dolor que traía resultados visibles, a diferencia del dolor emocional que llevaba dentro, el tipo de dolor que no sangraba pero que nunca sanaba por completo. Si reconoces algo de tu propio viaje en esta lenta reconstrucción, suscríbete al canal, porque reconstruirte es un acto de valentía que merece ser presenciado. También empezó a arreglar la casa. Pequeñas cosas que había ignorado durante años. Una tabla suelta en el porche, una ventana que no cerraba bien, el techo que goteaba cuando llovía a cántaros. Tomó las herramientas de su marido, guardadas en el cobertizo trasero, y aprendió a usarlas. No era perfecta. Los clavos entraban torcidos, la madera se agrietaba a veces, pero ella seguía adelante. Cada reparación era una pequeña victoria, una prueba de que él no necesitaba que nadie cuidara lo que era suyo. La casa empezó a verse diferente. Seguía siendo pobre, seguía siendo sencilla, pero ya no estaba abandonada. Tenía vida, tenía un propósito. Y eso, de alguna manera, reflejaba lo que ocurría en su interior. Se estaban reconstruyendo las paredes, se estaban rellenando las grietas, se estaba reforzando el techo para las tormentas que se avecinaban. Una tarde, la anciana que había traído el pan regresó. Esta vez no trajo nada, solo se sentó en el porche sin pedir permiso. Permanecieron en silencio un largo rato, contemplando el campo que se extendía hasta el horizonte. Finalmente, la anciana habló. «Estás haciendo lo que yo no tuve el valor de hacer». No respondió de inmediato, simplemente siguió mirando hacia adelante. Luego dijo, con voz tranquila, «Todavía no he hecho nada. Solo estoy aprendiendo a no tener miedo». La anciana sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Eso es todo». Entonces, contó su propia historia. Había perdido la tierra a manos del mismo hombre, décadas atrás. Su esposo intentó resistirse y terminó siendo golpeado una noche, regresando a casa con las costillas rotas y el ánimo destrozado. Nunca volvió a ser el mismo. Murió años después, pero ella siempre supo que había muerto esa noche. Guardé silencio porque pensé que era la única manera de sobrevivir. Pero sobrevivir así no es vivir, es simplemente no morir. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y ciertas. En los días siguientes empezaron a aparecer otras personas. No muchas, solo unas pocas. Un anciano que había perdido a su hijo en extrañas circunstancias. Una mujer que había sido desalojada de su propia casa con 3 niños pequeños. Una pareja que había visto años de trabajo robados por un contrato fraudulento. No venían en grupos, siempre solos, siempre en diferentes momentos. Traían sus historias como ofrendas, como si estuvieran dejando atrás pesadas cargas que habían llevado durante demasiado tiempo. Ella los escuchó a todos. No prometió nada, no ofreció soluciones mágicas.
Simplemente reconoció su sufrimiento, validó su dolor, les mostró que no estaban solos. Y poco a poco, sin planificación formal, algo comenzó a formarse. No era un grupo organizado, no tenía nombre ni estructura. Era solo una reunión silenciosa de personas cansadas de cargar con secretos que no les pertenecían. También empezó a cuidarse mejor, no por vanidad, sino por necesidad práctica. Si iba a afrontar lo que estaba por venir, necesitaba fuerzas. Empezó a comer con regularidad, a dormir las horas suficientes, a caminar por el campo para mantener su cuerpo activo. Remendaba la ropa rota, lavaba la que llevaba meses, sucia y organizaba la casa de una manera que tuviera sentido. No fue una transformación drástica, fue un ajuste gradual, una reconstrucción lenta y realista. Cada pequeño gesto era una pieza que volvía a su lugar. Cada mañana que despertaba con un propósito, era una victoria contra la invisibilidad que casi la había consumido. Notó el cambio en las miradas de la gente cuando iba al pueblo. Antes, apartaban la mirada, ignoraban su presencia. Ahora algunos la miraban directamente, con una mezcla de curiosidad y discreto respeto. Ya no era solo la viuda olvidada, era alguien, era una mujer que había cruzado el campo sola, que había abierto puertas prohibidas, que había elegido no desaparecer. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de revolución silenciosa. 2 meses después de encontrar el libro, tomó su decisión final. No sería una denuncia pública dramática, una confrontación directa. Sería algo más calculado, más preciso. Buscó a un abogado en el pueblo vecino, un joven con reputación de 1900, honesto y sin vínculos con las familias poderosas de la región. Llevó consigo copias de las cartas manuscritas, transcripciones de los nombres y fechas que había memorizado del libro y los testimonios escritos de las personas que habían ido a su casa. El abogado leyó todo en silencio, palideciendo cada vez más. Al terminar, la miró con una mezcla de admiración y miedo. ¿Sabes lo que significa esto? Si seguimos adelante con esto, no hay vuelta atrás. Y tú serás el objetivo principal. Ella simplemente asintió. Lo sé, pero callar también es inaceptable. Ya morí una vez cuando enterraron a mi esposo. No tengo miedo de volver a morir. El abogado accedió a ayudar. El proceso fue lento y meticuloso. La abogada necesitaba pruebas físicas, no solo testimonios y copias. Así que lo llevó a la iglesia una mañana temprano, cuando el pueblo dormía. Entraron en silencio, como fantasmas, y recuperaron el libro de registro. Esta vez no lo devolvieron. Lo llevaron a la ciudad, donde fue fotografiado página por página y guardado en una caja fuerte. Simultáneamente, la abogada contactó con las autoridades estatales, fuera del alcance de la corrupción local. Fueron meses de idas y venidas, de interrogatorios discretos, de investigaciones silenciosas. Durante todo este tiempo, continuó viviendo su vida en la pequeña casa, cultivando la tierra, recibiendo visitas ocasionales de quienes compartían su dolor. Hubo momentos en que quiso rendirse, cuando el peso parecía demasiado grande. Pero cada vez que pensaba en retirarse, recordaba las palabras escritas en la partitura, para quienes saben escuchar lo que nunca se ha dicho. Ella había escuchado, y ahora necesitaba que otros también escucharan. Cuando finalmente llegó la justicia, no fue espectacular. No hubo arrestos dramáticos ni acalorados enfrentamientos públicos. Pero hubo consecuencias. El rico agricultor fue acusado de fraude, apropiación indebida y conspiración. Sus bienes fueron congelados mientras la investigación avanzaba. El juez corrupto fue destituido. El jefe de policía fue obligado a jubilarse. No todas las tierras robadas pudieron ser devueltas. Algunas familias habían desaparecido sin dejar rastro. Otras habían muerto.
pero se estableció un fondo de compensación con los bienes confiscados, destinado a los descendientes de las víctimas. No fue perfecto, no borró décadas de sufrimiento, pero fue un reconocimiento, fue la admisión pública de que se habían cometido injusticias y que había responsables. Y eso, para quienes habían vivido tanto tiempo en un silencio forzado, ya era una victoria significativa. La verdad había salido a la luz, tardía e incompleta, pero real. El violín sin cuerdas permaneció en la mesa de la cocina durante todo este proceso. Nunca lo reparó del todo, nunca le puso cuerdas nuevas. Lo dejó roto, tal como estaba, pero visible. Era un recordatorio, un símbolo de lo silenciado y que ella había ayudado a recuperar. Las partituras secretas fueron donadas al pequeño museo del pueblo vecino, junto con las cartas y copias de los procedimientos judiciales. Pasaron a formar parte del registro histórico de la región, disponible para cualquiera que quisiera estudiar, comprender y aprender de los errores del pasado. No quería que la celebraran como una heroína. Rechazó las entrevistas, evitó llamar la atención. Solo quería que la historia se contara correctamente, que se recordaran los nombres de las víctimas, que el silencio no volviera a triunfar. El violín allí, roto pero presente, era un testigo mudo de todo esto. Era la prueba de que incluso los objetos desechados, incluso las voces silenciadas, aún podían resonar si había alguien dispuesto a escuchar. En cuanto a su esposo, nunca supo con certeza si su muerte había sido natural o causada. No había forma de probarlo, ni testigos, ni evidencia más allá de las sospechas. Pero en el proceso de investigación, descubrió que en los últimos meses de su vida había hecho preguntas sobre contratos y documentos. Había hablado con otras víctimas, intentado comprender el patrón. Tal vez había planeado hacer algo. Tal vez la muerte repentina no había sido tan repentina después de todo. Ella eligió creer que sí, que lo habían asesinado por saber demasiado, porque esa versión daba sentido al sufrimiento, daba propósito al dolor. Lo convertía no en una víctima pasiva más, sino en alguien que había intentado resistirse. Y eso, cierto o no, la ayudó a seguir adelante. Plantó un pequeño árbol en el jardín cerca del huerto de patatas y se lo dedicó a su esposo. No como una tumba, sino como un monumento viviente, algo que crecería, que daría sombra, que permanecería. Si esta historia te conmovió profundamente, si te hizo pensar en los silencios que conoces, suscríbete al canal, porque historias como esta son la única manera que tenemos de garantizar que ciertas voces nunca se olviden por completo. Años después, seguía viviendo en la misma casa, mayor, más cansada, pero ya no invisible. Gente del pueblo la trataba con discreto respeto. Algunos la evitaban por vergüenza o miedo a que los asociaran con lo que había hecho. Otros le agradecían en silencio, con breves asentimientos, con pequeños gestos de solidaridad. A ella no le importaba ninguno de los dos grupos. Había hecho lo que debía hacer, no por reconocimiento, sino por necesidad moral. El violín sin cuerdas seguía sobre la mesa, ahora cubierto por una fina capa de polvo. Lo limpiaba de vez en cuando, pasaba los dedos por la madera agrietada. Recordaba todo lo que había comenzado en ese momento en que aceptó un objeto roto de un hombre apresurado. A veces cogía el violín más pequeño, el completo, e intentaba tocar la partitura. El sonido seguía desafinado, imperfecto, pero ella seguía intentándolo, porque esa música no se trataba de belleza, se trataba de memoria, se trataba de mantener vivo algo que otros habían intentado enterrar, y mientras pudiera tocar, incluso mal, incluso sola, significaba que el silencio no había triunfado, que la verdad, por frágil que fuese, todavía resistía.